Y ya, entonces para JFET lo único que tienen que podría decirse saber es, podría decirse para el modo en DC, podría decirse, necesitan saber lo siguiente. La única ecuación o la más usada o la que más van a usar va a ser la siguiente. La, esta es la ecuación de Shockley. Entonces, con esta ecuación mayormente van a ser la resolución de todos los ejercicios. O sea, en el FET, ¿cuáles eran? Eran las tres ecuaciones, ¿verdad? Estas tres que en realidad salían de uno. Estas tres, de las cuales este prácticamente sale, puede salir de aquí. Entonces, en FET, la ecuación podría decirse la principal es esta. A ver, un rato. Esta podría decirse, a ver, ahora sí creo que ha vuelto. Sería la ecuación de Shockley, que, a ver, no recuerdo cómo se escribía. Ah, ya. A ver, entonces es la siguiente, es IDCS. ID es igual a IDCS eh, por uno menos BGS sobre BP. Y todo esto es elevado al cuadrado. Entonces, de aquí, lo único que eh, podría decirse que, o sea, de esta ecuación, lo más importante serían estas variables. Esta, el BP y el IDCS. Tiene que saber, o sea, para qué o qué significan estos tres valores, podría decirse. Estos tres valores, este, este de aquí, por ejemplo, siempre van a tener de dato. Van a tener de dato, ya sea de su hoja de datos o su caso de las preguntas sería, les va a dar como dato. Y el otro puede ser el BP. Esos son constantes. Así que sería medio raro que les pida hallar alguno de esos, pero puede haber, puede existir el caso, ¿verdad? Todo se puede hacer. El BGS, ese va a ser un valor variable. Y esta es la variable de control. De control. En el BJT, ¿cuál era la variable de control? Si recuerdan, era la corriente de base, ¿verdad? Con eso nosotros, con la corriente de base en el BJT, nosotros definíamos si se abría o si se cerraba. En el FET va a ser distinto. La variable de control va a ser BGS. Entonces, ¿qué es BGS? Sería el voltaje que va a caer en la siguiente parte, podría decirse. A ver, dibujamos el transistor, que sería de esta forma, ¿verdad? Si es JFET, y vendría aquí, aquí, y aquí está. Entonces, BGS es la variable de control. Aquí se encuentra D, el drenador. En aquí se va a encontrar G, la compuerta o gate. Algunos le llaman gatillo, no sé cómo. En aquí se encuentra S o el surtidor. A ver, un rato ya. Ya, entonces estábamos explicando por qué es importante la variable de control. Sería por lo siguiente, o sea, BGS se va a encontrar, el valor BGS es el voltaje que se va a encontrar en estos terminales. En estos terminales. Aquí sería BGS.
Y en este caso, la variable de control entonces va a estar en esta parte. Ahora en el BJT la variable de control era la corriente de base, ¿verdad? Entonces teníamos que tener cuidado, o sea, teníamos que darle prioridad en algunos ejercicios a esta parte para ver cómo estaba nuestra corriente de base. Ahora, en este caso, en el JFET, lo único que tienen que fijarse es lo siguiente. Podría decirse la parte del voltaje de VGS, ya que ese va a ser la variable de control. Ya, ¿qué más? A ver. Algo que siempre va, que sería, podría decirse como concepto, es que la corriente de la compuerta o G, o del gatillo, como le dicen, esa, esa corriente es próxima a cero. Otra condición también es que en aquí, si se daban cuenta, en el BJT era la corriente del colector. La corriente del colector era igual a beta menos 1, creo, ¿verdad? A ver dónde está. Para no equivocarme, corriente del colector era beta por I de base. Es decir, multiplicábamos el beta eh, por I de base y eso nos daba la corriente del colector, ¿verdad? La del emisor era prácticamente la suma de estas corrientes, la de base y la del colector. Entonces, en aquí todavía podría decirse que en aquí había una diferencia pequeña de corriente. Pero en aquí va a ser directamente, van a decir que corriente del drenador es igual a corriente del surtidor. Entonces, hasta ahora las ecuaciones que les va a servir, podría decirse del FET, con las cuales pueden resolver igual que en los anteriores ejercicios con el BJT. Les había dicho que con esas tres ecuaciones, si se olvidan de alguna de las otras, pueden resolver. Entonces, en este caso, en el caso del JFET, sería con estas tres ecuaciones y esta sería prácticamente la más importante. Esta. Entonces, con esta prácticamente van a ver que se puede resolver. Estos serían más como concepto, que la corriente de G va a ser cero y la corriente de drenador surtidor van a ser iguales. ¿Qué más? A ver, qué más? Ya. Ahora esto vamos a ver por qué es así. O sea, en aquí el control sería variando VGS. No sé, creo que les ha debido mostrar su gráfica. A ver, pero voy a copiar del libro. ¿Qué es esta su gráfica? No sé si. Supongo que el docente les ha debido explicar eso. Y si no, aquí un rato lo vamos a explicar. Y ya. Y a ver. Vendría así. Y esto sería aquí. Y listo. En el, en el BJT teníamos una gráfica, ¿verdad? De donde sacábamos, podría decirse de donde podíamos explicar más o menos cómo está funcionando el BJT cuando entra a la zona de corte y a la zona de saturación. Ya, entonces en el FET es lo mismo. Podría decirse que va a ser similar su análisis. Pero en este caso hay dos gráficas que son estas. Y de acuerdo a estas, ustedes se van a dar cuenta que estas son las constantes y esta es la variable de control. ¿Por qué? Porque en la gráfica, a ver, su gráfica del FET sería de la siguiente forma. En esta parte hay dos gráficas. En esta parte vendría así, de donde en esta parte estas líneas van a representar al BGS. En aquí, este punto, el punto máximo podría decirse en la recta Y, va a ser la corriente IDCS. IDCS, y eso es esto, ¿verdad? Aquí está IDCS. Entonces, si se dan cuenta, es un valor que les va a dar.
Ahora otro valor es el BP, que está aquí, BP. Y en aquí los valores van a ir de forma, podría decirse, negativa, ¿verdad? Aquí digamos -4, aquí -3. Esto va a ser de acuerdo a su hoja de datos, por si acaso. -2 y aquí va a ser -1 y por último 0. Porque puede haber otros que les diga un BP más grande, o sea, más atrás, digamos, o más pequeño en este caso. Si se aleja del 0, entonces esto ya son datos que, o sea, a la hora de hacer en circuito en físico, podría decirse que estos datos ustedes tienen que sacarlos de la hoja de datos, o si no, en todo caso, hay aparatos que miden, o sea, les va a dar, no recuerdo si era el IDCS y el BP, pero hay aparatos así para medir transistores. Entonces, eso sería para la parte de práctica. En esta recta se encuentra el BGS. Toda esta recta, la recta X es el BGS. La recta que está hacia arriba es la corriente del drenador en miliamperios. Y esto está en voltios. Ya. ¿Qué más? A ver. Esto va a ir 1, 2, 3, 5, digamos. Hasta, bueno, en este caso creo que está hasta 8. Esto va a depender, estos valores van a depender de su hoja de datos. Tal vez va a haber de otros que tengan menor BP y mayor IDCS, entonces van a tener más rango de trabajo, podría decirse, ¿verdad? Ya. Ahora en aquí, si se dan cuenta, ¿cuál era el objetivo en el BJT? Era hacer pasar para poder decirse que está en saturación, hacer pasar, hacerle formar como un cable y cortarlo ya también para poder decir que está en corte, ¿verdad? O sea, teníamos estos dos estados y listo. Y un estado intermedio que era la zona para, podría decirse, para amplificar, mayormente utilizan eso. En el FET es lo mismo. Va a haber eh, una zona de corte, otra de saturación y la otra que va a ser, podría decirse, para amplificación. Para amplificación mayormente se utiliza. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo va a entrar en corte? Cuando la corriente por aquí prácticamente sea cero, ¿verdad? Corriente drenador surtidor debería ser cero. En aquí, si se dan cuenta en esta gráfica, ¿cuándo sería cero? Tenemos que bajar, tenemos que bajar. Entonces, si bajamos hasta aquí, hasta este punto, la corriente, ¿dónde se encuentra el BP? Se encuentra aquí, o sea, ¿dónde se encuentra el BGS? Perdón. Si digamos, eligiéramos un punto por aquí, digamos 7. Entonces aquí estaría nuestro punto y se reflejaría abajo, que sería aquí por la parte de -0.5. Entonces nuestro BGS sería -0.5. Ahí ya no sé si se están dando cuenta, el BGS va a empezar a mandar. Si el BGS viene más aquí, digamos aquí digamos, viene a -2, la corriente IDCS, ¿qué va a pasar? Se va a volver más pequeña, ¿verdad? O sea, va a empezar a cerrarse, podría decirse, o no, perdón, a abrirse, a querer abrirse. Eh, Bajamos más el BP o el BGS, perdón. Bajamos más el BGS hasta llegar aquí, hasta llegar al punto del BP. Si bajamos hasta ese punto, ¿cuánto es nuestro ID, nuestra corriente del drenador? Cero, ¿verdad? Cero. Entonces, aquí se pueden dar cuenta, o sea, de forma fácil, que el BGS es la variable de control. Si lo acercamos más aquí, podría decirse más a cero, el BGS, nuestro IDCS va a pasar todo. O sea, si en BGS lo vamos reduciendo, por aquí va a empezar a circular toda la corriente. Si hacemos lo contrario,
esto ya también se va a cortar. Ya, entonces eso podría decirse que es prácticamente un resumen rápido de lo más básico, o sea, lo más elemental de transistores JFET. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a pausar un rato. Vamos a continuar. Entonces, este es el ejercicio del JFET, donde nos dice que tenemos que hallar BGSQ, IDQ y BDSQ. Entonces, si se dan cuenta, en cualquier ejercicio, ya sea de BJT o FET, mientras no les diga AB o BB o no sé, podría decirse Z sub 0, Z sub I, mientras no les diga ninguno de esos valores, les está pidiendo en DC. BGS, IDQ, BDSQ es en DC. ABBW, que sería ganancia, ancho de banda, impedancia de salida, impedancia de entrada. Después hay más impedancias que no sé quiénes se inventa. O bueno, no se inventan, ¿no? Está en el libro y hay que hallarlos. Entonces, si les pide alguno de esos valores, significa que tienen que hacer análisis en AC. Ya, entonces, si se dan cuenta, este ejercicio no menciona ninguno de estos valores. Entonces, prácticamente lo que les está diciendo es, realice un análisis en DC y dígame los puntos de trabajo o puntos quisquientes, algo así le dicen, del FET, en este caso, del FET. Entonces vamos a hallar esos puntos de trabajo, podría decirse. Igual que en el BJT, BGSQ va a estar entre estos terminales. Aquí se encuentra nuestra compuerta, nuestro surtidor y drenador. Entonces, como nos dice hallar en DC los capacitores son cortocircuito, ¿verdad? Oh, perdón, circuito abierto. Capacitores, entonces, circuito abierto. Y listo. Vamos a dibujar, entonces vamos a volver a redibujar este circuito con los capacitores en circuito abierto. O sea, prácticamente esto se nos va y eso sería todo. Ahora, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar de la siguiente forma. Va a venir aquí la resistencia. Aquí va a venir el transistor. Y aquí va a venir la otra resistencia, que sería RS. Vuela un K. Y aquí va a venir RD, que es 4,7K. Listo. Aquí está BDD, 20 voltios. Copiamos todo lo mismo, solo que ahora ya no vamos a poner el capacitor porque si esto es circuito abierto, aquí se abre, ya no interesa esta resistencia. Y aquí se abre, ya no interesa toda esta parte. Entonces en aquí vendría la resistencia que sería la RG. La RG que es 1 megaohmio. Y listo. Hasta ahí yo creo que es normal igual que en BJT. Ya. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? En este, podría decirse, cuando tengan que hacer JFET, lo que mayormente van a hacer es sistema de ecuaciones. Casi todo se va a resolver con sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Por esta ecuación, por la ecuación de Shockley, que prácticamente de aquí no van a poder despejar fácilmente el BGS,
O sea, está elevado al cuadrado. Van a intentar despejar, pero no creo que lleguen a despejarlo. Y ahora cuando formen su sistema de ecuaciones, va a ser un poco complicado hacer despejes e intentar hacer reemplazos. Entonces en aquí sí o sí van a tener que utilizar su calculadora. Y su calculadora tiene que tener para resolver mínimo sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Si no, eh, no creo que llegue a funcionar lo que van a querer hacer. O sea, pero creo que sí, las calculadoras antiguas funcionan. Ahora se colga. Mm. Entonces ya hasta aquí ya han dibujado esto. El circuito que tenía capacitores lo han llevado a DC para poder hallar sus valores que les están pidiendo. Ahora, ¿qué más? Sabemos que por concepto que la corriente por el- la compuerta es cero prácticamente. La corriente del drenador es igual a la corriente del surtidor. Corriente drenador es igual a corriente del surtidor. Listo. Hasta ahí podría decirse que eso tiene que colocarlo o en todo caso tienen que recordar eso. Que en base a eso vamos a poder ir haciendo lo demás. Entonces en aquí podría decirse que primero intenten, como les había dicho en BJT, era la corriente de base, ¿verdad? En este caso vamos a intentar resolver el circuito siempre hallando el valor de BGS o utilizando BGS. Entonces en este caso podría decirse que podemos hacer una malla en aquí y podemos hacer una ley de voltajes. Sí podemos hacer una ley de voltajes, ¿verdad? Ya que puede no existir corriente, pero sí puede haber voltaje. ¿Por qué estoy diciendo eso? Por lo siguiente, digamos, ustedes tienen una pila aquí y pueden medir aquí el voltaje, ¿verdad? En aquí pueden medir el voltaje, estaría correcto. Se pueden agarrar su medidor y medirlo de esa forma. Pero si midieran corriente, ¿cómo se mide la corriente? Se mide en circuito abierto, ¿verdad? Aquí ahorita miden voltaje y voltaje. Pero si miden corriente, aquí tendrían que poner su amperímetro. Y lo dejan al aire, entonces no va a haber corriente. No pueden colocarle amperímetro en paralelo. Cuidado que estén metiendo eso, lo van a quemar sus aparatos. Ya, entonces, volviendo aquí, podemos hacer una ley de voltajes en esta malla, que sería de la siguiente forma. Ley de voltajes de Kirchhoff en BGS, podría decirse, en BGS. ¿Cómo va a ser? De la siguiente forma. A ver, voy a venir por aquí y voy a decir, voy a poner, digamos, de mi sentido de esta resistencia, o sea, mis signos de esta resistencia de la siguiente forma, positivo o negativo, por la corriente, digamos. En aquí voy a poner de acuerdo a esto, la corriente está bajando aquí, entonces positivo aquí, positivo aquí, negativo aquí. Listo. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? En aquí pueden elegir el otro lado si es que haya alguna corriente, pero no creo que ya aquí directamente ya estamos diciendo que la corriente es cero. Si le colocan el otro sentido igual van a ver que no afecta en nada. A ver, entonces en aquí, si queremos hallar el voltaje en RG, o sea, si hacemos ley de voltaje sería voltaje en RG más el voltaje que cae en aquí, ¿verdad? Aquí tenemos que medir. Entonces, ¿qué sería el voltaje ahí? Sería más el voltaje VGS más el voltaje RS es igual a cero. Ya está, hasta ahí tenemos nuestra ley de voltajes.
¿Qué más podemos hacer? Tenemos que hallar un sistema de ecuaciones de tal forma que nos permita hallar estos valores. Si se dan cuenta, a ver, ¿por qué estoy haciendo un sistema de ecuaciones? Porque, si se dan cuenta, BGS, ¿dónde está? Está aquí. IDQ, ¿dónde está? Está aquí. BDSQ, ¿dónde está? Eso prácticamente no está, no va a estar en esta ecuación, pero va a estar en aquí. BDSQ, entre esos dos puntos. Entonces, si se dan cuenta, es lógico ir haciendo un sistema de ecuaciones que nos permita encontrar estos dos valores primero. Y con esta ecuación prácticamente. Esta ecuación van a manejar harto para FET. Entonces ya, seguimos, volvemos aquí. Habíamos hecho una ley de voltajes, ¿verdad? Lo voy a escribir en base a corrientes, de tal forma que pueda utilizar esto. A ver, ¿cómo sería? ¿A qué es igual el voltaje en RG? Va a ser a la corriente en RG por la resistencia RG. Más BGS es BGS no más. BRS, que va a ser la corriente RS, que en este caso la corriente RS, ¿cuál es? La corriente S, ¿verdad? A ver, pucha. La corriente del surtidor. Aquí es la corriente del surtidor por la resistencia. En este caso, RS igualado a 0. ¿Cuánto es corriente IRG? IRG es igual a IDG, que va a ser 0. Si es 0, aquí voy a poner 0 por RG. A ver. 0 por RG más BGS más IDS, en este caso sería, lo dejamos IDS, por RS, en este caso sería un K igualado a 0. Entonces, si se dan cuenta, en aquí esto se nos simplifica. Y de aquí podemos hacer lo siguiente, podemos despejar BGS. A ver, no vamos a despejar todavía. Ahí digamos, ahí lo dejamos. Y vamos a ver si podemos formar un sistema de ecuaciones con esto. Con nuestra ecuación principal, que lo voy a anotar por aquí, a ver. ID es igual a IDSS 1 menos BGS sobre BP, habíamos dicho, ¿verdad? Sobre BP y todo esto al cuadrado. A ver. Entonces sí, eso es. Ahora, en aquí nos fijamos. Aquí nos fijamos que tenemos el valor de IDSS, sí, ¿verdad? IDSS. Y BP también tenemos. BP tenemos. BGS no tenemos y ID no tenemos. En esta otra ecuación, BGS no tenemos y IDS no tenemos. IDS, que habíamos dicho que es igual a IDD. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. Podemos borrarle este y podemos también colocarlo como ID. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el la primera variable, podría decirse, la primera incógnita, y la segunda incógnita estaría, que es la ID y la ID. Entonces, prácticamente con esta y con esta podemos formar un sistema de ecuaciones. ¿Dónde está? Ahora sí. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro sistema de ecuaciones? Quedaría de la siguiente forma. Nuestro sistema de ecuaciones va a estar dado por los siguientes valores. BGS más ID por un K igualado a 0. Ahora en aquí sería ID igualado a IDSS. IDSS, ¿cuánto sería? A ver. ¿Dónde está IDSS? No hay anotado. Ay, rayos. A ver, de esta pregunta IDSS nos dice que es
8 miliamperios, 8 miliamperios. Y BP es -4. Entonces, IDSS es 8 miliamperios. Voy a colocar eso aquí, 8 miliamperios. Vayan sacando sus calculadoras si es que alguien está. Y BP es -4. BGS va a ser BGS sobre BP, que en este caso es -4. Y tienen que resolver este sistema de ecuaciones. A ver. No sé si alguien está con calculadora. A ver. O si no, está. Ay, rayos. Vamos a tener que utilizar el Wolfram. Ahí está. Ya. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí creo que en ecuaciones será. Esperamos que haya uno igual. Bien, entonces podría decirse que, a ver, no sé si lo están resolviendo. A ver, yo lo voy a resolver aquí. Mientras ustedes hacen este sistema de ecuaciones, en realidad deberían poder resolver. A pesar que creo que ya no va a ser presencial su examen, ¿verdad? Entonces, ya. Yo voy a estar resolviendo en aquí. Si alguien lo resuelve más antes, me avisa. Pero si no, pueden resolver aquí con el Wolfram, podría decirse. Ya, ¿dónde está? A ver, BGS aquí voy a poner. A ver, aquí voy a poner BGS. BGS más ID, que sería. Esto lo voy a cambiar directamente. A ver. Sí. Esto lo voy a volver ID. Y en aquí sería 1 igualado a 0. Igualado a 0. Ahora aquí en este otro lado va a ser ID. ID igualado a 8 milis. A ver. Vamos a hacer, a ver. ¿Cómo sería aquí? 8 miliamperios. A ver, en aquí pueden hacer lo siguiente. 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3. Lo multiplicamos por 1 menos BGS. En este caso de aquí sacan BGS. BGS. Y coloca -4. Todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Y listo. Creo que esa sería la ecuación. No sé si he fallado. Y en aquí, como les había dicho, no sé si a ustedes les he explicado esto. Pero en aquí para hacer sistema de ecuaciones, primero escriben de esta forma: n solve su sistema de ecuaciones, ya sea de varios o de dos, podría decirse en este caso, de 3, de 4, de más si quieren. Colocan en otras llaves, podría decirse, los valores de sus variables. O sea, colocan sus variables cerrados y tienen que volverse de este color. No sé si se nota, entonces eso sería. Con esto definen cuántos dígitos creo que les va a mostrar y le dan a Enter. Y ahí está, si se dan cuenta, nos va botando estos valores. A ver, no sé si alguien debería haberlo hallado ustedes ya con su calculadora. BGS nos está diciendo que va a tener dos valores. Un BGS1, digamos, le voy a poner, que es -8. Y ID es, ¿cuánto es ID? ID es
80 milis. 80 miliamperios. Si no me equivoco, a ver. Sí. Oh, perdón. No, me estoy equivocando. A ver, sería 0,008. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Sería 8 por 10 a la menos 3. 8 miliamperios, perdón. 8 miliamperios. ¿Qué más? Este sería ID1. BGS2, que es igual a menos 2, dice. Y ID2, que sería corriente del drenador, nos dice que es 2 miliamperios. Listo. No sé si han hallado esos valores. Deberían haberlo hallado con sus calculadores. Ahora, si no hacen con el Wolfram, se descargan, no es pesado, es liviano ese programa, entonces pueden descargarlo y ya está. Tenemos dos valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir, podría decirse, los valores más lógicos, y en caso de que no se den cuenta cuál elegir, tienen que graficar de vuelta. Tienen que graficar. En realidad tienen que graficar y sería su gráfica de esta forma, ¿verdad? ¿Y dónde les había dicho que está BP? Aquí está BP. ¿Y dónde está IDSS? IDSS está aquí. Aquí va a estar ID. Aquí está BGS. Entonces ustedes grafican esto. Y como les había dicho, este les da un valor. Entonces, ¿cuál era el valor? Era 8 milis. Y el otro es menos 4. Entonces aquí va a ser 8 miliamperios. Y aquí va a ser menos 4. Ahora sí, yo creo que se pueden dar cuenta cuál van a elegir. Si eligen BGS menos 8, ¿dónde está menos 8? Va a estar por aquí. Por aquí va a estar. Y su ID no sería correcto, si se dan cuenta. Porque si colocan por aquí, su ID nos está dando 8 miliamperios. Y prácticamente su ID va a estar en el suelo. Entonces este queda desechado. Este otro, menos 2 va a estar por aquí. Y si graficamos, vamos graficando, bueno, ustedes hacen una mejor gráfica, prácticamente por aquí exactamente va a estar nuestro ID, que sería 2 miliamperios. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál van a elegir? Van a elegir obviamente el que se encuentra dentro de sus valores, dentro de su rango, que sería IDSS no puede superar los 8 miliamperios y BP no puede ser menor a menos 4. Entonces escogemos este. Y listo. Aquí podría decirse que ya hemos hallado, está, ya hemos hallado lo siguiente. Ya hemos hallado BSGSQ y IDQ, creo. Sí. Entonces decimos BGSQ es igual a menos 2 miliamperios. Y DSQ, perdón, IDQ, IDQ es 2 miliamperios. Listo. Siguiente valor. Siguiente valor es BDSQ. El voltaje entre D y S. El voltaje entre aquí y aquí. ¿Cuánto va a ser? A ver. Va a ser de la siguiente forma. Si nos pide BDSQ es igual al voltaje que cae en el drenador menos el voltaje que cae en el surtidor. Porque aquí va a venir el voltaje de esta forma, BDSQ. Y si se dan cuenta, lo que viene de aquí del positivo hacia aquí, vamos a anotar todo esto
podría decirse tomando como positivo y esta otra parte vamos a tomarlo como negativo. Entonces esa sería una forma. Ahora la otra forma es hacer ley de voltajes. En aquí no se nota, pero pueden hacer ley de voltajes. Vamos a hacerlo de esta forma. Ustedes ya, si quieren, realizan ley de voltajes. Para hacer ley de voltajes les aconsejo redibujar y poner la resistencia en esta parte y la fuente en esta parte. Pero vamos a hacerlo directamente ya. BDSQ. Entonces BDSQ sería de la siguiente forma. Venimos por aquí y decimos que el voltaje en el drenador primero. BDSQ es igual el voltaje en el drenador. ¿Cuánto sería? A ver, en el drenador sería desde aquí. Venimos desde este punto y vamos a ir hacia allá. Si se dan cuenta, si vamos hacia allá, este es negativo. Entonces es menos el voltaje en RD. Menos el voltaje en RD. Luego viene aquí BDD, que les había dicho cuando solo está el punto, no tiene ningún signo, significa que la fuente es su parte positiva, estaría por aquí. Positivo o negativo. Entonces hemos entrado por aquí, negativo, el otro es positivo. Más 20. Esto es negativo por si acaso. Más 20. O en este caso sería, a ver. Menos voltaje en RD más BDD y listo, hasta ahí sería BD, podría decirse. Menos el voltaje B sub S. B sub S en aquí sería de aquí. ¿Cuánto cae aquí? Como está positivo, dejamos el signo y sería el voltaje en RS. Voltaje en RS. Y listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Sería lo siguiente, ¿verdad? A ver. Vamos a reemplazar directamente valores porque tenemos todos, si se dan cuenta. Aquí ya está prácticamente I de Q y BGSQ. Entonces, a ver, tenemos aquí dos valores y vamos a hallar BDSQ, que sería de la siguiente forma. El voltaje en RD sería menos la corriente D por RD más el voltaje DD más BRS, que sería la corriente en S por la resistencia S, RS. Ya, entonces en aquí sería de la siguiente forma. BDSQ es menos corriente del drenador. Es lo mismo que la corriente del surtidor, ¿verdad? Pero en aquí tenemos la corriente del drenador 2 miliamperios. Entonces vamos a poner 2 milis por RD, que en este caso sería RD, ¿cuánto es? 4,7 kilos por BDD, ¿cuánto es el valor de BDD? Es la fuente, 20 voltios. Más 20 voltios. Menos corriente del surtidor, que es lo mismo que decir corriente del drenador. 2 milis por RS, ¿cuánto nos da RS? 1K. K. Listo. Y en aquí sería prácticamente de la siguiente forma. A ver. Milis con K se va a ir. Y nos quedaría 2 por 4,7 sería 5,4 más 20 menos 2. Y esto sería BDSQ. Sería 20 menos 7,4 sería 16,6 si no me equivoco. A ver, 16.
Oh, me estoy equivocando. A ver, a ver, a ver. Perdón, ¿qué estoy haciendo? A ver, 20 menos 5 sería 15, 14, 13, 12,6 voltios. Si no me he equivocado, a ver. A ver, a ver, a ver, creo que me he equivocado. Ah, aquí no es 5,4. Aquí es 9,4. Ah, ya directamente voy a hacerlo con calculadora. Que sería 2 por 4,7. Si no, van a decir que me he equivocado. Menos 2. Que sería, a ver, 8,6. No sé si eso les ha dado, entonces debería estar correcto. Y listo, hasta ahí sería. Y si se han dado cuenta, no es un ejercicio difícil. Solo sacan el sistema de ecuaciones y ya está. Una vez que tienen el sistema de ecuaciones, lo que tienen que hacer es, podría decirse, meterlo a la calculadora, ver, en este caso sí o sí siempre les va a dar dos valores porque está elevado al cuadrado, entonces es difícil que no les dé dos resultados. De los dos resultados, ustedes tienen que elegir el que está dentro de su rango y luego tienen que continuar resolviendo el ejercicio como si fuera un ejercicio normal de circuitos. Es en ley de voltajes, ley de corrientes, eh, y eso sería todo. Hasta ahí. Ya, entonces vamos a hacer la simulación y la simulación sería de la siguiente forma. ¿Cuál vamos a simular? ¿Vamos a simularlo con los capacitores? No, ¿verdad? Porque prácticamente el circuito nos ha dicho que es en DC. Entonces vamos a simular esto en DC. Si no nos hemos equivocado, debería darnos todos los valores correctos. Ahora en aquí lo único importante sería lo siguiente. Que para poner el transistor tienen que poner los siguientes datos. A ver, ¿dónde está? Diodo. Transistores, van a transistores, a la parte de FET. ¿Dónde está? Aquí está, el JFET tipo N. El otro no. A ver, a ver, a ver. No, directamente van al virtual. Para no estar haciéndose problemas. Van a transistores virtual. Aquí escogen JFET tipo N. Y listo. Y eso lo colocan en su simulador. En su hoja de simulación. Ya, ¿qué más? Necesitamos resistencias, ¿verdad? ¿Dónde está? Básicos, resistencias. Aquí está el resistor. 1, 2 y el último 3. Listo. Giramos esto también. Giramos esto. A ver. Ya, lo único importante podría decirse de esto, o lo nuevo, es que en el BJT era fácil, ¿verdad? Colocaban beta y ya está. En aquí solo varía una variable, podría decirse. Aquí, a ver, vamos a colocar lo siguiente. Ya no recuerdo cuál era, pero había que ser esto, a ver. Aquí está, el voltaje umbral. Sí, el voltaje umbral, ¿dónde está? El voltaje umbral es el BP. Que en este caso, ¿cuál sería nuestro voltaje umbral o BP? Sería menos 4. Aquí está menos 2, entonces esto vamos a cambiar. Menos 4. Y listo. Ahora, IDCS, ¿dónde están aquí?
IDCS. Eso, ese es el valor, a ver, sí. IDCS es el valor que ustedes tienen que poner aquí de la siguiente forma. Van a poner donde dice beta, pero en realidad el beta va a ser aquí en el simulador. El beta ustedes van a conseguir de la siguiente forma: con IDCS, el beta de simulador va a ser igual. Esto es para FET, por si acaso. Cuidado que estén colocando en BJT. JFET le voy a colocar. El beta de simulación se halla de la siguiente forma: es IDCS sobre BP, esto en valor absoluto al cuadrado. Entonces, de esa forma van a colocar este IDCS, o sea, van a colocar al simulador, que prácticamente tienen que colocar lo que es beta. Entonces, ¿esto qué valor les va a dar? A ver, beta, en este caso nos va a dar IDCS es 8 miliamperios. BP, ya que está en valor absoluto, va a ser 4 al cuadrado, y esto nos da un valor de 8 dividido entre 4, a ver, 8 por 10 a la menos 3, 4 elevado al cuadrado, 5 por 10 a la menos 4 me da, 5 por 10 a la menos 4. Entonces eso van a colocar aquí, y si se dan cuenta, en aquí está igual a la menos 4. Entonces directamente aquí solo van a reemplazar el 5 y ya está. Este E creo que, a ver si no me equivoco, este E creo que ese es el por 10 a la menos 4, y clarito va a ser. Si no es eso, nos va a dar error, así que tendríamos que colocar 0.00005. Entonces vamos a hacer eso, cambiamos componente y listo. A ver. Sí, ahí está. Si se dan cuenta, no sé si notan. Aquí, en esta parte, aquí colocan su BP, que es menos 4. Y donde dice beta, hacen lo que les he dicho, la parte de colocar el valor que han calculado con la fórmula que les he dado para simulación. Y eso sería todo. Entonces, ya. ¿Qué más? A ver, suponiendo que ya hemos hecho todo eso, suponemos que está bien. ¿Qué más? Nos falta la fuente. Source, que sería power source. DCC, no. DC power. Y GND, ¿dónde está? Ya, entonces nuestro circuito sería así, ¿verdad? Esto prácticamente sí es lo mismo, es el mismo circuito, solo lo estoy colocando a tierra esto. Ya, entonces este es un valor de 20 voltios. 20 voltios. Este es un valor de 4,7. 4.7 kilos. Este es de 1 kilo. Está bien. Y este es de 1 mega. Entonces colocamos 1 mega. Y eso sería todo. Todo por el circuito, la simulación prácticamente. A ver, vamos a ver qué tendríamos que verificar. Suficiente un voltaje. A ver. BDSQ, si no nos hemos equivocado, debería darnos ese valor. Aquí. Y listo. Y listo. Está erróneo, ¿verdad?
Si no, ay, perdón que estoy poniendo perímetro en paralelo. Lo voy a quemar, ¿verdad? El simulador. Entonces ya se ha quemado. He quemado, podría decirse, un amperímetro de mi simulador. Que no sé si va. No sé si me van a cobrar. Ya, entonces si se dan cuenta, BDSQ 8,6 y 8,5. A ver, vamos a ver, tal vez eso sí, suerte y las corrientes no están dando lo que deberían dar. IDQ, IDQ, que sería lo mismo que decir IDS. Entonces vamos a hacer IDS, que debería dar lo mismo o similar. Ah, ya, lo bueno del FED creo que es más estable, podría decirse, que el BJT. El BJT depende de su beta y eso es medio un poco difícil de estabilizarlo, ¿no? O sea, es un poco más difícil de estabilizar. Eh, IDQ, que sería lo mismo que IDS, como les he dicho, entonces ahí está. Si se dan cuenta es 2 miliamperios. Entonces, ni para decir que nos hemos equivocado, esto prácticamente ha salido exacto. Eso sería todo, o sea, por la parte de FET. Y la polarización, como les he dicho, en DC lo único que tienen que recordar es estos dos conceptos y esta ecuación. Y todo lo demás es hacer sistema de ecuaciones y resolverlo. Como saben resolver un sistema de ecuaciones con calculadora directamente, no van a estar haciendo otras cosas. Directamente calculadora, ver dónde cae el punto, cuál es el punto que cae dentro de sus rangos, de sus valores y listo. Eso sería todo para hallar los puntos de trabajo. Ahora si quieren hallar la corriente, todo eso pueden hallarlo en el sistema de ecuaciones, prácticamente se va a encontrar. Este es, creo que está en el libro también, es el segundo ejercicio de la parte de transistores JFET. Y hasta ahí sería. En FET no hay mucho por hacer, podría decirse. Es casi todo utilizando el sistema de ecuaciones. No es tan, no sé, yo lo veo un poco más fácil que el BJT. El BJT había varios problemas, ¿verdad? Donde hacían equivalentes, todo eso. En aquí prácticamente es más sencillo. Ahora, ya. Ahora, como hay tiempo todavía, vamos a ver si de verdad es como funciona el FET, o sea, si de verdad está funcionando de acuerdo a esta ecuación y de acuerdo a estas gráficas. Y vamos a verlo, a ver rápidamente. ¿Dónde está? A ver, en este también, en este simulador no sé. No sé si nos funciona, a ver. Ya, en aquí. Rápidamente, a ver. A ver dónde está. Solo tenemos que dibujar lo siguiente. Un transistor, ¿verdad? ¿Dónde está? En aquí sería componentes activos. MOSFET, transistor FET, canal N. Y listo, ahí estaría su FET. Ahora, ¿qué más? Una fuente para ver tierra masa, fuente, tierra masa, primero vamos a poner. Dibujar una fuente, ¿dónde está? Salidas, etiquetas, ¿dónde está? Entradas y fuentes, fuente de tensión, aquí voy a colocar una fuente en este sentido y otra fuente en este sentido. Y vamos a hacer lo siguiente, directamente va a ser de aquí, ay, pucha.
Ya. Ajá. Así sería prácticamente. Y ahí, si se dan cuenta, ya, este voy a poner un valor de tensión de eh, -4, -5, digamos. Ahí en aquí voy a poner una fuente de tensión de 10, digamos, 10. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si quieren, o sea, hacer, podría decirse, están armando circuitos en físico y podría decirse, quieren amplificar o no sé, si amplificar mayormente este simulador les puede servir bastante porque pueden ver más o menos cómo está circulando la corriente y qué tienen que variar para poder mejorar su circuito. De esa forma no tienen que desarmar todo el circuito, volver a hacer. En realidad sus cálculos que van a hacer para modo AC debería funcionar. Y si está fallando o no está dando el valor, se está alejando un poco, tienen que variar algunas resistencias. Ahora, ¿dónde está? En aquí vamos a colocar controles deslizantes. Si apretan controles deslizantes, eh, les va a salir en aquí, a lo que sé, de -20 a 20. A ver. Ya, en aquí vamos a colocar otro por si acaso. Ya, en aquí no sé si notan. Esta mi fuente. Cuando lo coloco aquí, esta parte se está iluminando ahí está, no sé si ve. Entonces, ¿qué les había dicho? La variable de control es BGS, ¿verdad? BGS es prácticamente entre este punto y este punto. El voltaje que le hagan llegar va a influir en el circuito. Entonces, ¿dónde está? Volvemos a nuestra gráfica, que sería de la siguiente forma. Aquí está BGS. Si nuestro BGS le ponemos a 0, debería circular toda la corriente, ¿verdad? A ver, creo que me estoy equivocando. Si lo subimos aquí, el BGS, o sea, la corriente va a bajar. A ver, entonces, esto sería de la siguiente forma. Creo que me estoy equivocando. ¿Dónde está? A ver. Ah, vamos a ir a subirlo, digamos. Vamos a subirlo. Y si se dan cuenta, se ha detenido el... En una parte se va a detener prácticamente el flujo de electrones. Prácticamente si lo subimos, esto ha entrado en... Podría decirse ha entrado en corte. En sí, en corte. O sea, no está dejando pasar. Pero si nos vamos alejando, va a dejar circular, podría decirse, toda la corriente. Si nos vamos alejando. Entonces, esto sería de la siguiente forma. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Nos hemos ido alejando y la corriente ha bajado prácticamente a cero. Esto no está. A ver, voy a revisar esto de vuelta ya. Creo que me estoy rayando. Pero el funcionamiento se basa en BGS, si se dan cuenta. Siempre y cuando la variable de control va a ser BGS. Si BGS ¿cómo se puede decir? Si BGS lo subimos, en este caso lo vamos subiendo, se dan cuenta, la variable de control es, como es BGS, esto se ha cerrado. Si lo vamos bajando, esto va a dejar circular, podría decirse todo. Entonces, eso sería para entrar en corte y saturación, oh, perdón, sí, en corte, saturación, corte, saturación, corte, saturación.
Ahora va a tener también un valor intermedio donde nuestro circuito va a servirnos no para entrar a corte o saturación, sino para hacer amplificación. Y eso va a ser en el modo AC. Pero creo que en FET no llegan hasta AC con el docente. Y con el otro tampoco, creo. Así que vamos a hacer del BJT. Pero bueno, prácticamente para FET eso sería su parte de corte y saturación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En aquí no es muy necesario, creo. O sea, saber todo eso. Es más como concepto cuando vayan a hacer sus ejercicios o sus circuitos en físico. Para eso más que todo les sirve es saber cómo va a funcionar esto. Ahora, en el BJT sí era importante. En aquí también puede ser importante si quieren hacer, podría decirse, circuitos de conmutación, podría decirse, para activar algún dispositivo. Ahora, ¿qué más? Eso sería todo, creo. A ver, a ver. Está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Hasta ahí sería todo, sí. Eso. Después.